La Plaza de Navarra es hoy lugar de paso casi obligado para cualquier trayecto ciudadano y centro neurálgico de la vida social de Huesca. En la actualidad la plaza se sitúa, si no en el centro del casco urbano, sí en una posición semicentral. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, esta zona era considerada como casi las afueras de Huesca. De hecho, más allá solo encontrábamos el matadero antiguo, hoy transformado en centro cultural y campos de cultivo. La Plaza de Navarra, también llamada de Zaragoza, era donde llegaban los viajeros que tenían como destino Huesca o hacían parada en la ciudad. De allí que en su entorno se ubicaran las mejores fondas y casas de comidas como el Sauras, restaurante de la época en el que se celebraban los más importantes convites. Digamos que la plaza era algo así como el recibidor de la ciudad. No olvidemos que esta plaza coge mucho protagonismo cuando se construye a finales del siglo XIX la estación de ferrocarril, porque entonces comunica por una vía entre lo que es la gente que viene del ferrocarril y se empiezan a construir hoteles en toda esa parte, y por otro lado la vía carretera que venía desde Zaragoza, que también se inaugura pues un poquito antes que la de ferrocarril, ya había un camino antiguo, pero lo que es vía ya con carretera, ya entrando en la red viaria española, bueno, pues es un poco más tardía. Entonces todo esto se convierte, digamos, en el hall de la ciudad, es un poco la entradita, digamos, la entrada, como hay en los pisos, ¿no?, que es lo primero que la gente ve. Hoy el edificio de la Fonda Fajarnés o Aeroclub ya no existe. En su lugar encontramos este otro edificio de viviendas y oficinas sobre el que el propio arquitecto no termina de estar muy conforme. Es en la primera mitad del siglo XX cuando la plaza que hoy conocemos comienza a tomar su actual imagen. Así, en 1927, como se aprecia en esta fotografía, se comienza a construir el actual edificio de Hacienda. Aquí podemos ver la cimentación y en esta otra instantánea se comprueba el andamiaje utilizado y el aprovechamiento de la valla de obra para colocar la programación cultural de la época. El mencionado edificio, pues, no tiene ni 100 años, a pesar de que pueda parecer más antiguo, quizá porque recuerde a otro edificio señero de la ciudad, al ayuntamiento. En realidad es una réplica de este. Tiene como el Palacio Consistorial 2 torreones y como aquel está coronado por la típica galería de arquillos de los palacios aragoneses. Pero el inmueble que acaba de dar personalidad a la plaza es el Casino de Huesca, impulsado por un prohombre de la época, Manuel Camo. Será el gran proyecto de la sociedad de entonces, hasta el punto que es construido por suscripción popular más o menos obligatoria, ya que Camo, como buen cacique que era, obliga a adquirir acciones del casino con el fin de financiar las obras. Es un edificio modernista, que no se da mucho en la ciudad. Hubiese sido un buen punto de arranque. Bueno, pues en Teruel tenemos en la Plaza del Torico algunos edificios, en Zaragoza hay muchos, pero sin embargo en Huesca no acabó de cuajar este arte, quizá porque se veía demasiado vanguardista. Y es un edificio, si lo vemos, inspirado en Francia, en esas mairies, en esas alcaldías. Mucha gente, muchos franceses cuando vienen aquí se cree que esto es el ayuntamiento, porque ellos están acostumbrados a este tipo de edificios, ¿no? La verdad es que la obra requirió pues la ayuda de toda la burguesía ostense que compraba bonos, y compraba bonos obligados por Camo de que aquí tenemos que hacer un edificio. Claro, él a veces era muy tabernario, iba a las tabernas y allí a la gente las controlaba, entonces quería hacer un casino desde donde poder dirigir el inframundo de la ciudad, ¿no? Estaba el casino, estaba el ayuntamiento, estaba la diputación, pero un casino donde ya controlarlo todo. Y entonces obligaba a comprar acciones hasta el punto de que no quiso que entraran las eléctricas cuando llega la electricidad y llega una sociedad que constituye Vescós y Bello, y bueno, no quiere que compren bonos. Al final se electrifica la ciudad, afortunadamente, pero llegar hasta el extremo de no querer electrificar el casino y hacerse un grupo autógeno en la calle del Alcoraz para no tener que depender de esta gente. Luego ya se integraría el casino en lo que es la ciudad. La historia del casino va ligada pues a la figura de Camo. De ahí que en las escaleras centrales del edificio, aún hoy, podemos ver un busto del personaje en cuestión. Pero incluso la ciudad llegó a dedicarle una estatua que descansaba sobre el pedestal que hoy ocupa, la estatua de la Inmaculada Concepción. Pero volvamos a la Plaza de Navarra, también
llamada de Zaragoza porque allí llegaba primero la diligencia y luego los autobuses procedentes de Zaragoza. De hecho, la carretera que unía Huesca y la capital aragonesa tenía principio y fin en esta plaza, siempre ocupada por la fuente central, la Fuente de las Ninfas. Lo que hoy ya no encontramos es el mingitorio público, hoy eliminado, suponemos, por razones de salubridad. Lo que llama poderosamente la atención es que en origen la plaza era eminentemente peatonal y de esparcimiento ciudadano, mientras que hoy ha perdido ese carácter en favor del vehículo. Además, en esta fotografía encontramos incluso una plaza de toros que durante unos años funcionó como tal. Detrás del casino en los años 20 se construyen, los hermanos Aventín construyen una plaza de toros portátil de madera muy bonita, que además sirvió durante todos estos años porque hubo que derribar corriendo la plaza de San Juan porque había perspectivas de captar militares para un cuartel. Huesca estaba en aquel momento sin militares y claro, los militares constituyen un vivero importante pues sobre todo para la burguesía que tiene tiendas y que, bueno, pues que venden, y entonces estaban muy interesados en que llegaran militares a la ciudad y derriban rápidamente y construyen el cuartel de San Juan, y entonces durante esos años que no hay plaza, los hermanos Aventín construyen una que se ven muchas fotografías como asoma parte del círculo detrás del casino. Otro elemento interesante de la antigua plaza era la actividad comercial y hasta industrial de la misma. Sin ir más lejos, una de las principales imprentas de la ciudad se situaba en los bajos de este edificio, lo que aportaba aún más actividad a este espacio ciudadano. En su interior, como testigo a esta imagen, desarrollaban su actividad un buen grupo de operarios. No queríamos pasar por alto otras dos zonas muy cercanas a la plaza que nos ocupa. Una es los Porches de Galicia, en la calle Zaragoza, otra la plaza de Concepción Arenal, en su día plaza de la cárcel porque en ella se ubicaba el penal de la ciudad. Los porches son uno de los elementos definitorios de Huesca. Sus partes cubiertas han servido para 1001 charlas, paseos y, por qué no, enamoramientos. Zona de paso, de terraza, son proyectados con la intención de llegar con este porticado hasta la propia estación de ferrocarril. La idea de Bermejo, que es el que construye los porches, que era un propietario que tenía propiedades en los mismos porches, en la zona, digamos, más hacia el Coso, intenta llevar los porches hasta la estación, pero choca con especulación de los propietarios de las huertas y entonces está a punto de mandarlo todo a paseo. Al final se construirán los porches, pero no pasarán de lo que es la plaza, ¿no? Pero sí, su idea principal era hacer una gran avenida imitando el Paseo de la Independencia de Zaragoza, que llegara a enlazar con la estación de ferrocarril para que los viajeros, cuando llegaran a Huesca, pues encontraran realmente una acogida urbanística y arquitectónica bonita, ¿no? Por lo que respecta a la plaza Concepción Arenal, señalar la existencia en su día de la cárcel de Huesca, con zonas para hombres y mujeres y testigo de escenas y situaciones nada edificantes. Había un convento que construyeron los carmelitas descalzos, cuya versión femenina estaba muy cerquita. Las Teresas eran carmelitas descalzas, y el edificio, una vez desamortizado, fue utilizado primero durante una época muy breve, en 1885, donde viene el cólera, como hospital de coléricos, porque estaba ciertamente ya apartado de la ciudad. Posteriormente, debido a las deficiencias que ofrecía la cárcel local, que era el ayuntamiento, estaba en los bajos, donde estaban los presos allí, bueno, ofrecía un aspecto bastante lamentable por hacinamiento. Se decide trasladar aquí la cárcel y al final se hace cárcel provincial. El edificio de la cárcel marcó la plaza, que todavía se llama la Plaza de la Cárcel. Esta plaza se llamó primero Plaza de los Descalzos, luego Plaza de San Victorián, luego Plaza de la Cárcel, luego también se le ha llamado Plaza de los Taxis popularmente porque aquí estaban aparcados, y luego ya se convirtió en la Plaza de Concepción Arenal, que además tiene mucha relación, como bien sabemos, con el sistema penitenciario, y quizá por eso, para olvidar el nombre de la cárcel, se le puso a esta reformista se le dio su nombre a esta plaza. Y a continuación estaban, todavía mucha gente lo recordará, pues el bar Mi Casa, había también una frutería por aquí cerca, estaban el salón del limpiabotas. El último limpiabotas que quizás más nos suene era el famoso Blancanieves, que actuaba en la zona de los porches, y estaba también la Riverense, que era una empresa de automóviles cuyo propietario alquilaba y vivía en el Hotel Pirineos, que lo veríamos al fondo. Luego, al final, el último establecimiento conocido pues quizás sería el Bar Norte,
También en el rincón del Hotel Pirineos había una empresa de automóviles que se llamaba la Hispano-Alto Aragonesa, y eso completaba un poco lo que era la plaza, que estaba dedicada, bueno, pues al servicio muchos de automóviles, de limpiabotas, etcétera, porque la gente afluía a través de la estación hacia esta plaza. Más allá, otro edificio, en el que muchos ostenses pasaron largas sesiones de cine, algunas con programa doble. Se trata del Cine Odeón, hoy desaparecido, como muchos otros edificios de la ciudad que un día sucumbieron a la piqueta, en la mayoría de los casos porque los intereses inmobiliarios son más fuertes que cualquiera otro. Pero eso es una historia de la que nos ocuparemos en otro momento.